a todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a nuestro webinar de impuesto al carbono, donde vamos a compartir varios puntos importantes, incluso pues el borrador de la reforma pues, que se replanteará, pero que tal vez sí continuará incluyendo este impuesto. Vamos a dar un par de minutos para que nuestros asistentes se terminen de conectar e iniciamos. Bueno, muy bien, iniciemos. Entonces hoy vamos a estar con ustedes, Carlos Andrés Naranjo, mi persona, y Paulo Hernández, que es el director técnico de la empresa Forestry Consulting Group, y aliados nuestros en todos estos temas de desarrollo de proyectos forestales y también en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, tanto en lo relacionado con certificados de carbono, bonos de carbono para el impuesto al carbono, como pues, para bonos de carbono para la compensación voluntaria. Voy a ir iniciando dentro del ejercicio. Paulo, ¿cómo estás? Carlos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Excelente. Muchas gracias por este espacio. Digamos que con Gaia hemos venido trabajando ya hace rato y una serie de webinars. Dimos uno primero que era el de para Dummies, el carbono para Dummies. Y aquí ya, Sí. digamos, hay preparado un tema más como hacia el tema legislativo, que las empresas conozcan este procedimiento que existe. Y pues atentos a cualquier inquietud y vamos a tener una charla muy importante el día de hoy. Excelente, Pablo. Mil gracias por acompañarnos. Pues tu experiencia en todo este tema creo que es súper valiosa. Yo voy a hacer como una pequeña introducción al tema y creo que abrimos espacio a preguntas del público. Recuerden sus preguntas, por favor, incluirlas en el chat. Para nosotros sería muy valioso que ustedes también colocaran el nombre de su organización, solamente que se paren sobre su nombre y le dan el botón más y lo cambien por el nombre de su empresa. Así también pues podemos dirigir mejor los ejemplos, preguntas y demás en lo que vayamos avanzando del webinar. Estas memorias estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto la grabación como este PDF que queda acá, y están nuestros datos de contacto y enlace a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram para que nos sigan, que ahí vamos subiendo contenidos interesantes para ustedes. Muy bien. ¿Cómo arranca todo esto? ¿Cuál es el origen del mercado del carbono? Arranca por allá en el 97, cuando se firma el protocolo de Kioto, una reunión de países de las Naciones Unidas, donde ya los científicos venían desde hace más de 15 años alertando sobre el impacto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y el incremento de la temperatura terrestre global, asociada a las actividades antropogénicas, o sea, las actividades humanas que vienen aportando hacia este aumento de la temperatura terrestre. Hoy estamos ya en 1.2 grados centígrados de incremento de la temperatura con respecto a niveles preindustriales. Y la ciencia, como vimos en un webinar pasado, la ciencia viene de alguna manera jalonando a que se estén desarrollando proyectos de reducción de emisiones para limitar el calentamiento en 1.5 grados centígrados por los efectos nefastos que va a tener en los ecosistemas. Kioto entonces, desde el 97, venía alertándonos de esto y desarrolló o creó los mecanismos de desarrollo limpio, donde permitía a los países adheridos a este protocolo, que en ese momento significaba una reducción del 5% de sus emisiones, tomando año base 1992 y año de presentación de resultados 2012,
pues muchos países no iban a alcanzar dentro del ejercicio, se dieron a la construcción de estos mecanismos donde se pudiera apoyar a países en desarrollo de otras economías diferentes a las que ya se habían adherido en el anexo 1, pues para que se generaran proyectos como de reforestación forestal o de eficiencia energética o de captura de gas metano en rellenos sanitarios, etc. Y en ese momento se crearon los CER, los certificados de reducción de emisiones. Esos certificados de reducción de emisiones equivalen a 1 tonelada de CO2 reducida y hace parte de todo un protocolo que contiene metodologías de cuantificación, validación y verificación de ese ejercicio. Entonces, dentro de esto, luego de que Kioto desaparece, Kioto muere por allá en el 2000, antes del 2012, 2011, varios países empezaron a salir y no tuvo pues como la acogida que se deseaba a nivel internacional y finalmente solamente unos cuantos países lograron cumplir con la meta, pues finalmente queda en el ejercicio empresarial, como las empresas que nos acompañan acá, queda dentro de este ejercicio empresarial el mercado del carbono como tal, que es una de las herramientas que se utilizan pues, tanto a nivel gubernamental como a nivel reputacional las empresas para poder demostrar que están por lo menos de alguna manera apoyando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en este tipo de proyectos. Entonces esto se vuelve muy interesante. El mercado de carbono entonces está compuesto por dos posibilidades, el mercado obligatorio o regulado y el mercado voluntario. El mercado obligatorio nace de las iniciativas de país para poder generar recursos que aporten tanto a la reducción de emisiones como a la adaptación al cambio climático a partir de dos formas definidas como precio del carbono. Y ese precio del carbono se da por el impuesto, que es el que vamos a hablar hoy, y también por el sistema de comercio de emisiones. Ahorita, en este momento, por la ley de cambio climático, se establece que en Colombia vamos a tener el sistema de comercio de emisiones y empezará por allá en el 2024. Un poco más adelante les contaremos un poquito de esto. Pero también hay un mercado de carbono asociado al mercado voluntario, o sea, las empresas o las personas que de alguna manera queremos apoyar este tipo de proyectos, podemos hacerlo. Y el ejercicio de apoyar estos proyectos por la compra de certificados de reducción de emisión, si yo lo hago de manera puntual, se puede llamar una compensación, o si yo lo hago dentro de un programa, como el programa de Icontec, que tiene una certificación de carbono neutro, hay un compromiso a 3 años, donde en ese compromiso yo establezco reducciones dentro de la Organización para la Huella de Carbono, también puedo hacer una compensación anual. Entonces, además de compensación, también tengo reducción. Entonces, esas son las dos líneas. El impuesto al carbono, como ven ustedes, entonces está ligado al mercado obligatorio o al mercado regulado, ¿cierto? Porque finalmente ya como tal existe a manera de impuesto. Entonces, dentro de las definiciones que hacen los gobiernos, esto está ligado al que contamina paga, el que contamina paga, entonces los gobiernos establecen un precio a esa contaminación y esa contaminación ligada a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo interesante dentro del ejercicio a nivel gubernamental? Un precio al carbono da como tal una señal para los contaminadores, o sea, las empresas, las personas, las diferentes organizaciones, para la que nosotros, a partir de que esto empiece a generar un impacto dentro de las finanzas de la compañía, pues de alguna manera o interrumpo mi contaminación, mi actividad contaminante, o reduzco mi actividad contaminante, o pues continúo igual, sigo contaminando y pago por ello. Entonces, como tal, estos instrumentos, como el impuesto al carbono, normalmente se hace sobre el contenido de carbono en los combustibles, o sea, sobre la cantidad de CO2 que libera cada uno de los combustibles. Esas son definiciones que tomamos del Banco Mundial, donde ellos vienen documentando lo que se hace a nivel internacional en términos del precio del carbono en las organizaciones y en los países. ¿Cómo funciona a nivel mundial? A nivel mundial ya hay precio al carbono, sea por impuesto al carbono que está ligado a combustibles o sistema de comercio de emisiones en 64, tanto como jurisdicciones, llamémoslo entre estados y países, y esto ha significado como tal que se esté cubriendo 12 gigatoneladas, o sea, el 22.3% de las emisiones de este planeta ya hacen parte de un precio al carbono, de un mercado regulado u obligatorio. Los que ustedes ven en verde son algunos que están en implementación, los que ven en amarillo son sistema de comercio de emisiones, ETS, o impuesto al carbono bajo consideración. Colombia tiene impuesto a carbono y tiene la rayita amarilla es porque está bajo consideración o en construcción el sistema de comercio de emisiones. Entonces esto aquí lo va volviendo interesante y para los que nos acompañan hoy, que también tienen operación en otros países,
pueden mirar cómo es el estado actual en el Carbon Pricing Dashboard del Banco Mundial, que van subiendo información continua sobre el estado del precio del carbono a nivel mundial. Entonces, los que nos acompañan de otras latitudes pueden verlo. Esto lo saqué de ahí. Esta documentación la saqué, incluso aparece el tipo de ley y cuánto es el valor. Entonces dice, el impuesto al carbono en Colombia está a partir de la ley 18 y 19 del 2016, que es el estatuto tributario para combustibles líquidos y gaseosos. Dentro de esto quedó por fuera el gas natural, solamente quedaba el de petroquímicas y refinería. Los combustibles fósiles que se certifiquen como neutrales con créditos de carbono en proyectos en Colombia, pues finalmente también están exentos y no es necesario pagar el impuesto sobre la renta por los costos incurridos en la compra de certificados de carbono o por el impuesto, no lo vamos a pagar dos veces. A hoy, este precio del carbono es aproximadamente $5, en pesos colombianos es 17.660 pesos, y dentro de lo que habla también Banco Mundial de lo que tenemos en Colombia, habla un poco del sistema de comercio de emisiones, que tal vez más adelante hablemos un poco de esto, cuando ya esté un poquito más estructurada la metodología, que está dentro de la ley 1931, que es la ley de cambio climático, que es lo que se tiene según Banco Mundial. Ya el año pasado se hizo un curso muy bueno, los que tuvimos la oportunidad de participar, un curso muy bueno, tal vez esté muy parecido, pues por lo que vimos en el curso, que este sistema de comercio de emisiones sea muy parecido a lo que pasa en México, y que como tal el piloto y la plataforma de sistema de comercio de emisiones entrarán en funcionamiento en el año 2024. O sea, todavía tenemos 3 años para prepararnos para lo que se viene. ¿Qué ha pasado en otros países donde arranca el sistema de comercio de emisiones? Al inicio el valor, como puede ser oferta o demanda o puede ser por subasta, al inicio el valor de una tonelada de CO2 puede subirse hasta los 15 o $20 por tonelada. Mientras que las organizaciones entienden cómo funciona el mercado, puede bajar, luego puede bajar y quedarse más o menos en los mismos $5 que hablamos hoy. Entonces esto nos va alertando hacia lo que se viene en términos de mercado. Ya entrando un poco en detalle, como les contaba ahorita, el valor de la tonelada está en 17.660 pesos. La DIAN publica una resolución donde establece el valor incluso por cada una de las unidades. Para este año fue publicada el 29 de enero del 2021 y establece como tal los valores para los combustibles, donde tiene gas natural, gas licuado de petróleo, gasolina, querosene, ACPM y fuel oil. Esos 17.660 pesos lo pagamos todos, o sea, finalmente lo estamos pagando cada vez que ustedes van a una estación de servicio y le echan gasolina, CPM a su vehículo. ¿Cuánto pagan? 112 pesos por cada galón de gasolina o 179 pesos por cada galón de ACPM. El gas natural solamente aplica para industria petroquímica a hoy, ¿cierto? ¿Por qué digo que a hoy? Porque en el artículo 134, que lo pongo acá en esta lámina, del borrador de reforma tributaria que se cayó hace poco, se establecía como tal unos impuestos ambientales. Ahí está el del plástico también, del plástico de un solo uso, y hablaba específicamente de este impuesto al carbono, donde ya incluye el carbón térmico y el gas natural. Y aquí es la alerta para gran parte de las compañías que ya no estaban usando carbón, pero que hoy estaban usando gas natural. ¿Cuánto se subiría? 34 pesos por cada metro cúbico cuando hablamos de gas natural, y se subirían 41.861 pesos por cada tonelada de carbón. Esto es lo mismo, o sea, es lo mismo 17.660 pesos por tonelada, pero llevado a unidades que ustedes compran o facturan en combustibles. Entonces esto va generando alertas y por eso este webinar va tomando relevancia. O sea, seguramente, bueno, yo creería que esto finalmente sí se incluirá en esta nueva transformación que tenga esta reforma, estos impuestos ambientales, por los compromisos que tiene Colombia. Uno de ellos, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% al año 2030. Entonces se va volviendo como necesario que tengamos algunos instrumentos económicos que permitan lograr esos niveles de reducción. Entonces, establecido en la ley 18 y 19 el impuesto al carbono y la DIAN publicando dentro del ejercicio pues toda la metodología, incluye como tal dentro de estos parágrafos hasta dónde puede subir el valor del impuesto. Cuando hablamos de impuesto al carbono, este valor, según lo que tenemos en términos de la reforma, se plantea subirlo hasta 3 unidades de valor tributario, estas VTs. Podría subir hasta 3 VTs. La VT para el año 2021 estuvo en 36.308 pesos. 3 VT significarían 108.924. Entonces ahí ya nos daría el techo
al que podría subir. ¿Por qué podría subir? Porque tiene un ajuste anual de TF más un punto. Entonces, en este ejercicio, cada año, no es que vaya subiendo, perdón, el IPC más un punto, no es que vaya subiendo, no es que vaya subiendo indefinidamente pues, o arbitrariamente, sino que va subiendo el IPC más uno, el IPC más uno, el IPC más uno, hasta que logre el mismo valor de 3 VT. O sea, va a ser el techo que va a tener este impuesto al carbono. Como ya les había dicho, esto será deducible de la renta. El impuesto al carbono se deduce de la renta para que sus contadores, pues porque nos ha pasado con muchas empresas que asesoramos, nosotros les decimos, ¿cuánto compra usted en combustible? Tanto. ¿Y logró la no causación? No, no la logré. Ah, bueno, pero al menos lo que pagó de impuestos se lo restó. Ah, tampoco me lo resté. O sea, si ustedes pagan ese valor de impuesto, es deducible de renta. O sea, si no logran la no causación, que es algo que ya les voy a contar y ahí ya dejaría un poco que Pablo también nos ayude un poco, es importante que ustedes entiendan que esto es deducible de renta. Y por otro lado, también es importante que dentro de la misma ley 1819 se estableció que el alcohol carburante o la mezcla, por ejemplo, de biodiesel como tal, no son sujetos del impuesto. Y ustedes saben que por norma o por regulación nacional, la gasolina y el diésel están mezclados. Entonces esa mezcla normalmente es del 10%, 12%, dependiendo de la resolución que esté vigente. Entonces yo no pagaría el total del valor, pagaría el 90% o el 88% del valor total de lo que yo esté facturando el impuesto. Pagaría solo por lo fósil. Pagaría solo por lo fósil y eso es importante tenerlo en cuenta porque pues siempre es un 10 o 12% que me estaría ahorrando en términos de pago de impuestos. ¿Qué se habla dentro de la reforma tributaria? En el caso del gas natural y el gas licuado del petróleo, el GLP, utilizados para generación de energía eléctrica, o sea, siempre y cuando sea para generación de energía eléctrica, no habla de térmica. O sea, si es para un horno o para una caldera, no. Pero si es para generación de energía eléctrica, termoeléctricas, sí se establecerá el valor del impuesto para el gas, pero no entrará en vigencia una vez firmada la reforma, sino que tendrá unos tiempos tendrá una transición para que se incluya. Y esa transición va en porcentajes del 20% al 2024, llegando al 100% del valor de la tarifa al 2028. O sea, hay un tiempo para que las organizaciones establezcan sus planes de reducción y sean pues, más eficientes a la hora de pagar el impuesto. Esto también pues, importante dentro del ejercicio de lo que ustedes estén haciendo en planeación tributaria en los próximos años. Entre un 20% hasta el 100% de la tarifa en el 2028. Ahora, pues, dentro de este ejercicio, ya sabiendo que pues, por nuestros combustibles líquidos estamos pagando este impuesto, 17.660 pesos por cada tonelada de CO2 emitida, se incluyó dentro de la ley 1819 que el gobierno establecería cómo sería la no causación del impuesto para las organizaciones que certificaran ser carbono neutral. Y dentro de esto, al siguiente año, en junio del 2017, salió el decreto 926, que habla de la no causación del impuesto al carbono. El responsable como tal, bueno, hay tres actores principales dentro de esto. El responsable como tal del pago al impuesto al gobierno es Ecopetrol, ¿cierto? Es el responsable como tal, el productor importador. Bueno, en el caso de Colombia, Ecopetrol y los que importan. Y los sujetos pasivos que pueden certificar carbono neutro son los que adquieren del productor importador o retiran para el consumo propio el combustible respecto del cual no se causa el impuesto. Entonces, en este caso serían estaciones de servicio, proveedores o distribuidores de combustibles. Nosotros, los consumidores en vehículos o las empresas, somos considerados consumidor usuario final del combustible fósil. Entonces, dentro del ejercicio, nosotros podemos o deberíamos negociar la no causación del impuesto con nuestros proveedores del combustible. Digo negociar porque miren que es una no causación. O sea, como tal, no es que si yo pagué el impuesto del año pasado, yo le puedo pedir a la DIAN que me devuelva el dinero. No, eso no es, no hay un retroactivo. Eso tiene que ser un pago anticipado. O sea, finalmente una negociación anticipada donde dentro de la documentación que se entrega, pues yo debo negociar con Terpel, Primax o Puma, yo puedo, o con los que hayan, puedo negociarlos. El próximo mes te voy a comprar 20.000 galones de combustible, entonces te entrego el dinero de los 20.000 o negociamos y te lo pago después, pero desde ya te anticipo los certificados de carbono equivalente a esos 20.000 galones. Entonces hace parte de la negociación. La documentación que se presenta debería incluir como tal estos documentos. Pablo, ¿cómo funciona
todo esto de la documentación, los certificados y la no causación del impuesto, porque yo sé que vos en este ejercicio ya has hecho muchas asesorías a varias empresas pues con certificados propios de proyectos y demás. Contanos un poquito más de esto para que las empresas, las personas que nos acompañan entiendan cómo es el proceso. Carlos, gracias. Sí, vamos a contarlo, digamos, de manera resumida y tratándolo de simplificar. Y más o menos es que la empresa, digamos, que quiera someterse como a ese proceso, lo primero que tiene que hacer es, bueno, decir cuántos son, como bien lo dijiste, cuántos son los galones, los cuales yo en teoría estaría utilizando el siguiente mes, porque digamos que se hace es como un descuento anticipado, algo así como la retención, haría una especie de analogía, y con base en esa oferta, ¿cierto? O demanda pues real, se procede a cruzar con base en los galones que está consumiendo y con la tabla que mostraste ahora que corresponde pues como al factor de emisión de cada combustible. Entonces, ¿cuántas toneladas de CO2 se estarían emitiendo, digamos, con esos galones pues, de combustible que se utilicen? Con base en eso, entonces la empresa o nosotros en este caso lo que hacemos es, venga, nosotros tenemos los bonos de carbono, bonos que deben cumplir todos los requisitos del decreto 926. No es que finalmente sea que un reforestador le diga, venga, yo tengo tantas toneladas. No, están los proyectos, está entonces un organismo validador, verificador, que es un auditor, están los programas de certificación y finalmente entonces me generan, digamos, esos documentos que se ven en la diapositiva, que sería la declaración de verificación del proyecto, ¿cierto? Y un montón de documentos adicionales que se deben presentar ante el Ministerio, digamos, de Medio Ambiente. El Ministerio de Ambiente radica esos documentos y con esos documentos debemos ir ya a presentarle al sujeto pasivo todo, digamos que el proceso ya finalmente como que estamos a paz y salvo. Y finalmente termina siendo como una especie de nota crédito para poder cruzar, digamos, las cuentas entre el sujeto pasivo en este caso y el usuario final, ¿cierto? Eh, Básicamente es un proceso muy rápido, es un proceso en el cual nosotros finalmente proveemos los bonos a los proyectos, ¿cierto? Digamos que nosotros proveemos bonos de proyectos sustentables. En su gran mayoría, digamos, pues nuestro nicho es forestal, pues trabajamos con bonos generados a través de las plantaciones forestales, que finalmente el árbol, por medio del proceso de fotosíntesis, lo que hace es capturar carbono en la madera, ¿cierto? Son unos bonos que de alguna manera permiten una trazabilidad, están ubicados o son generados, digamos, ya sea por las empresas más grandes del país, como Smurfit Kappa, como, digamos, Reforestadora El Guásimo, y muchas, pues, empresas que tienen plantaciones forestales. También tenemos bonos, que esto es muy atractivo para algunos compradores, que vienen de pequeños propietarios, los cuales hemos logrado como juntar, ¿cierto? Para hacer proyectos de mediana y gran escala, pero que tengan de manera un modelo participativo y asociativo que tenga en cuenta a los pequeños reforestadores. Nosotros tenemos reforestadores que van desde 1 hectárea. Entonces esos proyectos se someten a auditoría, se someten a una plataforma de registro como la que está montando Carlos. En este caso es la plataforma EcoRegistry. Es una plataforma bastante sólida que permite ver incluso cuándo se retiró el bono, cuándo se usó, a nombre de quién se canceló el bono. Y esto lo que garantiza es la confianza en que no le van a vender a uno un bono 2 veces, ¿cierto? Que hay un proceso, que hay una asignación de seriales y que hay toda una reglamentación que está establecida hoy día en el país que me da garantía a mí para que ese proceso finalmente sea eficiente y yo pueda pasar de pagar el valor del impuesto, que es de 17.600 algo, no recuerdo el piquito, a buscar bonos a un valor inferior. ¿Cuánto? Pues eso es muy difícil decirlo y finalmente sería pues muy arriesgado uno decir cuánto, porque finalmente hay un mercado que se va moviendo y también depende de las cantidades de bonos, dependerá de los esquemas
de negociación, si finalmente vos vendes un bono solamente o si finalmente, como te dijimos acá, te hacemos todo el proceso, digamos, de la no causación. Eh, el bono es hasta bonito, es un certificado con un código de barras, pues con un código QR realmente, que el propietario, digamos, puede siempre rastrear. Y estas plataformas básicamente pueden tener el mismo nivel de tecnología en seguridad y en operación que lo que tienen las transacciones de la energía en el país. Pues finalmente es una, digamos, empresa filial de XM, ¿cierto? Que es la que en sociedad con otra empresa, pues manejan este registro. Básicamente eso es muy rápido, Carlos, pues como lo que es el proceso. Creo que para ciertas empresas aún no es conocido. Creo que pueden haber ahorros bastante significativos dependiendo, digamos, de las cantidades de combustibles que demanden y que pues de parte nuestra estamos dispuestos pues obviamente es muy difícil abordar en un webinar y así de manera rápida como lo estamos haciendo pues y de manera muy general cada una de las necesidades puntuales de cada empresa, pero pues Claro, de eso se tratan estos espacios, de generar espacios. como y sembrar la semilla para Ajá. después buscar una mejor comunicación. No sé, Carlos, si se me Total. escapa algo. No, súper bien, Pablo, muy buenas todas estas apreciaciones que nos das. Ahí hay algo como en lo que vos decís muy interesante. Si uno mira compañías, yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando uno volaba en Avianca, hablaban de que éramos una compañía carbono neutral porque compensaban sus emisiones y hablaban de 1 millón de toneladas. Si yo lo miro en términos de impuesto, 17.660 por 1 millón, como vos decís, son 17.660 millones de pesos pagados en impuesto que como bien podemos pues, buscar bonos en el mercado, no sé si Avianca los consiguió 1.000 pesos para que me quede fácil la cuenta, 17.660 millones, ese millón de bonos. Si yo me gano 1.000 pesitos por bono, pues me ahorré 1.000 millones. Pues si me gané 500 pesitos por bono, me ahorré 500 millones de pago de impuestos. Y ahí es donde el ejercicio se vuelve interesante. Entre mayor sea la cantidad de toneladas de CO2 que yo estoy emitiendo, pues podré conseguir bonos a mejores precios, ¿cierto? Eso es como un buen punto. Y aquí hay otra Sí, cosa, Pablo, dentro del ejercicio, es que vos siempre me has contado que hay una vigencia de esos bonos, no es como que te sirvan bonos del 2011 o 2012, o sea, dentro de lo que se estableció en la regulación solamente se permiten con una edad, ¿cierto? así es, Carlos. Digamos que con la salida de la resolución 1447 del 2018, se crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, ¿cierto? El famoso RENARE, que para todos los actores del carbono pues fue un tema que movió y generó ciertas eh, pues como adaptaciones, por decirlo de alguna manera. Y en la resolución 1447 lo que se dice es que los bonos que se registren en esta plataforma, que realmente el RENARE, el registro es una plataforma digamos que está ya pues en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, que para esa plataforma y que para poder cumplir como todos esos requisitos del RENARE, los bonos no pueden tener más de 5 años. Entonces, claro, como hay unos proyectos, digamos en el caso de los proyectos forestales, se pueden hacer proyectos hasta de 10 años de edad, es decir, yo puedo generar un bono para poderlo certificar hasta una plantación hoy día desde el 2011. ¿Qué pasa? Esa plantación crece, va creciendo. En el 2011 creció un poquito, en el 2012 otro, 13, 14, listo. Todo el crecimiento del 2011 al 2015 generó bonos. Esos bonos no pueden ir al impuesto. ¿Por qué? Porque la resolución 1447 me dice, solo te dejo bonos que no sean mayores de 5 años. Entonces, todo lo que tenga más de 5 años, digamos, va al impuesto y todo lo que sea mayor de 5 años va al mercado voluntario, que es otro mercado que finalmente es un mercado, pues como por decirlo de alguna manera, más de imagen, más de mercadeo y no tiene nada que ver con el tema ya tributario y con el tema, digamos, que generó pues el decreto 926 y la reforma tributaria, digamos, del 2016. Entonces eso va abriendo la puerta, pues, digamos, han habido resoluciones, han habido momentos en que ha tocado, pues, hablar con el gobierno, decirle, venga, necesitamos un plazo para que esto no sea así. Y ha sido un proceso, pues, que venimos construyendo un mercado que es de manera ejemplar a nivel mundial.
y finalmente pues yo lo creo bastante exitoso. O sea, hay varios, yo vi colegas reforestadores que ya se han beneficiado del impuesto y era lo que te quería complementar, que uno habla del ahorro. Entonces, claro, lo hablamos del ahorro y entonces ahí dirá alguien, no, pero entonces, ¿cómo así? Que se están ahorrando una plata y ¿qué es lo que pasa? Claro, toda esa plata que se ahorra una empresa, pues finalmente se está generando una economía donde esa plata la está recibiendo una empresa reforestadora, un pequeño reforestador, y se está generando una economía y un incentivo porque finalmente la actividad de reforestación tenía, y no solo la actividad de reforestación, porque se generan bonos de otros sectores. Entonces, se genera una economía entre estos actores que finalmente también genera tributación por otros lados y que va aumentando, digamos, pues, por ejemplo, las áreas, la meta es que yo no puedo decir que ya se aumentaron las áreas forestales, pero claramente con este incentivo yo he conversado con algunos actores y se dice, no, la verdad, el comportamiento financiero del proyecto cambia y me es muy importante para mí contar con este beneficio hoy día. Entonces hay una economía basada y un modelo de mercado bastante exitoso en lo poquito que llevamos, con un montón de cosas que mejorar, con un montón de cosas por aprender, pero pues que ya ha tenido grandes beneficios, que le está ayudando al país a cumplir la meta, que está ayudando, digamos, a generar esta economía, de un lado buenos ingresos y de otro lado buenos ahorros. Me parece a mí que es un modelo bastante exitoso, Carlos. Qué buen punto, Pablo. Y vos que estás tan cerca de todo este mundo forestal desde hace tantos años, pues vos sí puedes dar fe de cómo esto ha facilitado, como vos decís, ha cerrado los ciclos financieros de algunos proyectos de inversión que en este ejercicio forestal que uno a veces como que se interesa y demás siempre te dicen, hombre, esa es tu jubilación porque los ingresos se van a 10, 12 o 15 años y también pues me imagino que esto va dándole caja al proyecto, ¿cierto, Pablo? O sea, para un proyecto forestal esto es una maravilla. Cambia mucho el comportamiento financiero, ¿no? Y ve, hay otra cosa. Por ejemplo, la formalización del sector. Digamos que anteriormente habían un montón de reforestaciones, pues cuando uno habla con una gran empresa, yo vi por ahí a mi colega Carla ahora de Guásimo, uno ve una empresa como Guásimo y uno finalmente ve que todo lo tienen ordenado, tienen hasta certificaciones, digamos, en muchos campos, tienen inventarios forestales, tienen una trayectoria, digamos, en este caso. Pero vos vas a hablar con un reforestador pequeño, como tenemos reforestadores que son campesinos, digamos, de alguna manera, y que decidieron, Carlos, no pensar en una jubilación, sino en la universidad del hijo. Entonces metieron y cogieron un pedacito de potrero y lo reforestaron, hermano, esperándolo cosechar y cada año métale platica, fertilícelo y todo el cuento. Entonces, ellos finalmente lo hacen, por decirlo entre comillas, de manera romántica, pero no son una actividad formalizada dentro de la actividad forestal. Entonces, ¿qué pasa? Al querer acceder a los bonos de carbono, todos estos pequeños reforestadores, nosotros tenemos proyectos, más o menos tenemos ya unos 6 proyectos que hemos desarrollado, algunos en conjunto con otras empresas. eh, Hemos logrado cohesionar estos actores y finalmente, vea, tienen que tener el registro ICA, tienen que hacer un inventario forestal y finalmente el país va teniendo información real y constante porque pues finalmente todo esto se va actualizando día a día para poder generar más bonos. Entonces es una formalización del sector, de un sector, digamos, agropecuario un poco complejo, pues por la lejanía, tecnología, por su misma ubicación lejos de la ciudad, que ha ido mejorando mucho con este tema, Carlos. Qué interesante y qué bueno. Bueno, ya como para ir cerrando y dar espacio para las preguntas de nuestros asistentes de hoy. Importante, pero lo que dijo Pablo, estos certificados o bonos de carbono deben de tener una vigencia menor a 5 años. Significa que los que ya vayan cerrando año 2016, Pablo, 2015, a hoy, no me sirven desde qué momento, o sea, 15 o 16, 16, ¿cierto? 16, estaríamos ya en 16 2016. deberían, como tal, como comentaba ahorita también Pablo, estar incluidos dentro del Registro Nacional de Emisiones. La plataforma de Corregistry puede incluir, si pueden ustedes buscar proyectos, el que les mostramos ahorita, el número 30, Ganado y Bosques, que está en Ecocli, es uno de los proyectos en los que nosotros hemos logrado, pues, como tanto bonos para impuesto como para bonos de compensación. Y pues otro punto importante es que la no causación, toda esta documentación debe enviarse antes de la compra del combustible. Si en el ejercicio, por ejemplo, la negociación de los bonos, ustedes desean que el proveedor
los que les vendemos los bonos, nosotros, por ejemplo, que tenemos disponibles, lo incluyamos, pues deben decirnos, o si ustedes tienen personas que lo hagan también, pues para saber cómo, porque eso puede variar también el precio del ejercicio, pues por ese tiempo y la documentación y el trámite que requiere. Entonces, no siendo más, pues dejarles estos mensajes, si ustedes necesitan, como ya les habíamos contado en otros espacios, certificados de bonos de carbono para impuesto de compensación voluntaria, no duden en escribirnos. Nosotros estamos atentos y pues con Paulo podemos gestionar de diferentes tipos de proyectos. Aquí está mi correo, el correo de Relaciones Sostenibles de Gaia, para que con gusto pues podamos atender sus necesidades. Y también un mensaje para los afiliados a la ANDI seccional Antioquia. Hay un proyecto muy interesante que se llama Gestión de Cambio Climático en Organizaciones, donde van a tener un programa muy interesante para que se inscriban, relacionado con gestión del cambio climático, entender un poco esto del impuesto al carbono y qué beneficios hay para las organizaciones. Lo estamos haciendo Andy Antioquia con Gaia, para que más adelante pues escriban a Manuela, todo, que es la coordinadora del Comité Técnico Ambiental, y puedan tener más información de todo esto. Pues les contamos un poco qué beneficios tienen en este sentido. Y también les dejamos pues nuestro link para nuestros webinars. Vamos a pasar entonces a las preguntas del público. Voy a leerlas. La primera pregunta dice, Diana Chaparro nos pregunta, ¿qué pasa si es biogás lo que estamos quemando? Bueno, cuando son biocombustibles, realmente las emisiones no van contabilizadas dentro del ejercicio del impuesto. Únicamente los que están en las tablitas de la ley 18 y 19 es los que irían dentro del ejercicio. ¿Cierto, Pablo? ¿Me equivoco? Biogás como tal no está incluido dentro de los combustibles que tienen que pagar impuesto. Carlos, creo que no, pero creo que es una pregunta que más bien nos comprometemos como A revisarla bien. a revisarla bien. Sí, hay veces hay La que lista. tener la pena. Yo no me siento pues como seguro de dar la respuesta, pero pues con los datos de la persona que lo preguntó y finalmente después pues podemos enviarla, porque no la Vale. tengo clara, Carlos, la verdad. Sí, nosotros de lo que hemos hecho siempre ha sido para los fósiles y más que todo para gasolina y diésel, ¿cierto? Y bueno, ya con aerolíneas y entran gasolina de avión Jet A1, pero el resto del biogás no. Daniel Pinzón nos pregunta, es decir, que con la reforma tampoco se irían grabando el gas para procesos industriales. Daniel, sí, el gas para procesos industriales va, el que no va es para la generación térmica, generación de electricidad, pero el gas de procesos industriales sí va, y por eso es la alerta que hoy tiene pues a la industria en ese sentido, aunque hay pues un tiempo prudente para esa transición. Y también pregunta, se habla de grabar paneles solares de forma que siguieran retrasando la transición energética. Ah, sí, ahí incluye unas cosas sobre todo de los inversores para los sistemas solares. Ángela Rocío pregunta, ¿las compensaciones por emisiones de gases de efecto invernadero están dados únicamente por reforestaciones? Ángela, no. Realmente hay más tipos de proyectos. En la plataforma de Corregistry puedes encontrarlos. Hay algunos como proyectos de energías renovables. Pueden ser una PSH, una pequeña central hidroeléctrica. Pueden ser sistemas solares. Pueden ser captura de metano en un relleno sanitario. O sea, hay diferentes proyectos de reducción de emisiones que también pueden tener certificados. Y esos también te servirían. ¿Qué es lo que pasa? Y que creo que Pablo lo contó muy bien ahorita, pues cuando hablaba de cómo esto ha ayudado al mercado forestal. Cuando uno mira esto, pues van a verse pues otra cantidad de beneficios. Pablo, como vos como experto del tema forestal, ¿qué beneficios tiene, por ejemplo, una compensación con proyectos forestales versus una compensación de otro tipo de proyectos? ¿Vos cómo lo ves? Pues Carlos, mira, digamos, no soy conocedor, digamos, de los otros sectores y por ende, pues no conozco mucho la dinámica financiera de otro tipo de proyectos. Claramente la dinámica de un proyecto forestal es bastante compleja por las grandes inversiones de capital que requiere y por su largo periodo de retorno, ¿cierto? Estamos hablando que una plantación, digamos, de pinopátula puede demorarse entre 18 y 20 años para poder cosechar la madera. Sí, que hablan de que las entresacas, que son como extracciones selectivas de algunos individuos, pues pueden generar algún tipo de ingreso, pero realmente es mínimo. El fuerte de un proyecto forestal se da cuando se cosecha al final del turno. Entonces es una inversión que demora
18 minutos. Entonces, para el proyecto forestal, finalmente le cambia la economía. Ahora, del otro lado de la moneda, las plantaciones forestales finalmente están asociadas a un montón de servicios ecosistémicos, no solamente la fijación de carbono está en la madera, pero hay un montón de servicios complementarios que finalmente uno dice, y tanto que han cuestionado, esta analogía la hago yo mucho, es como que el pino seca el suelo, que finalmente lo escriben por ahí en un periódico y sin ningún tipo de argumentos, y uno ve un patrimonio como el del Parque Arví, donde finalmente fueron establecidas unas plantaciones para cuidar el agua. O sea, si uno ve todos los embalses de PM, el recurso más valioso que tiene PM es el agua, giran o tienen alrededor plantaciones forestales y áreas de bosques de conservación, ¿cierto? Entonces, en la medida que hayan plantaciones forestales, pues finalmente van a haber corredores biológicos, ¿cierto? Servicios paisajísticos. La gente dice, es que el pino seca el agua, y la gente es feliz yendo al Parque Arví a ver esa maravilla de espacio que tenemos en Antioquia para interactuar. Segundo, genera una dinámica de economía rural bastante interesante, ¿cierto? Yo no puedo decir que un proyecto hidroeléctrico no lo genere, como digo, no lo conozco, me centro sobre lo que conozco y es que finalmente los proyectos forestales generan inversiones sobre las comunidades rurales, generan empleo, generan mejoras en las calidades y infraestructuras de estas comunidades, entonces tienen un montón de beneficios asociados. En la medida que se puedan utilizar plantaciones forestales sostenibles, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, no, que es que la madera finalmente viene cuando uno la compra bien comprada, digamos, hay una campaña inclusive de comprar madera legal, que no venga de bosques naturales, ¿cierto? Sino que venga de plantaciones forestales sostenibles, con una trazabilidad. Entonces, mira todos los beneficios, Carlos, que hay, ¿cierto? No puedo decir, pues no puedo decir que los otros no tengan beneficios, pero para algunas empresas puede ser el punto de decisión. No, yo prefiero un bono forestal o no, yo prefiero un bono que venga de una central hidroeléctrica. Cada inversionista y cada actor, pues finalmente tomará este árbol de decisiones para tomar su decisión. Excelente, así es, así es. Qué gran aporte, Paulo. Aquí hay una pregunta de Mauricio López. ¿Cómo los reforestadores, que hoy tenemos bonos voluntarios para la venta, podemos dinamizar ese mercado de este tipo de bonos? Hacerlo más visibles a diferentes actores o empresas o demás. Mauricio, yo creo que este espacio es uno de ellos, este espacio que ya A hemos hecho través de incluso con nosotros, Paulo. Mauro, ese es colega. Sí, sí. A través de nosotros, esa es la dinámica que estamos buscando. Te cuento un poco, y es que Gaia es una empresa que se dedica a medir, digamos, y a dimensionar el impacto de muchas empresas en el mercado voluntario como una huella de carbono. Entonces, claramente es una empresa que puede dinamizar este mercado. Ese es uno de los caminos, Mauro, y yo creo que es muy válido a través de Gaia. Así es, Pablo. Y este tipo de proyectos como el que les estoy contando hoy de la Andy Seccional Antioquia, lo que busca es eso, o sea, inicialmente arrancar por el diagnóstico, entender la huella de carbono de las empresas, buscar cómo reducen sus emisiones y finalmente pues entrar a un proceso de compensación, ¿por qué no? Y yo creo que hoy pues ya otras iniciativas que se han dado, por ejemplo, el sector eléctrico carbono neutro, también van a dinamizar eso, o sea, iniciativas del sector, ojalá la Andy se vinculara no solo Seccional Antioquia, sino más empresas, o sea, más a nivel país, se vinculara más empresas en este tipo de ejercicios, que pues como ya bien Pablo nos contó, tiene una cantidad de beneficios, sino que también otros sectores se vayan involucrando y podamos gestionar y que esto jalone cada vez más a que las compañías y las reforestadoras o los proyectos de eficiencia energética además vayan jalonándose más en el país hacia una reducción de emisiones y por qué no a futuro tener un país con mucho mayor eficiencia energética, con mucho más bosques que podamos, como decía Pablo, ir a visitar, como podemos tener la fortuna nosotros de visitar Parque Arví, que como bien vos decís, eso finalmente es un espacio que ha dado lo que no tenía de verde esta ciudad. Entonces creo que poco a poco iremos creando masa crítica. Listo. Pablo, no sé si tienes otro comentario, hasta aquí eran las preguntas, ya como para irnos despidiendo de nuestros asistentes del día de hoy. No, Carlos, para mí, pues muy agradecidos. Cada vez que hacemos un evento vemos es
es el gran interés que hay, digamos, tanto de reforestadores, veo ahí a varios colegas, incluso clientes, digamos, o proyectos con los que hemos interactuado. También veo mucha gente, digamos, interesadas en el proceso de no causación y pues súper atentos a cualquier inquietud. Ahí hacen otra pregunta, Carlos. Aplica para sector construcción y sus procesos de compensación arbórea por los permisos de aprovechamiento forestal. ¿Responde o respondo, hermano? No, vos Ve, sos el hay unos experto. temas, digamos, lo que sean compensaciones obligatorias estarían por fuera, digamos, de la posibilidad de generar bonos. Es decir, si una empresa, por X o Y circunstancia, tiene unas áreas que ya tienen un cumplimiento legal, digamos, atrevido a una compensación, esas áreas quedan excluidas, digamos, de la posible generación de bonos de carbono. No sé si esa era pues como la pregunta. Sí, ya los que van por encima del obligatorio sí podrían, pero pues requieren unas áreas importantes que Pablo nos hablaba pues en otro de los webinars, que pues, por lo que, y también hablaste hoy un poco, o sea, finalmente para las constructoras, lo que esté por fuera, que yo sé que hacen muchas compensaciones voluntarias, eso sí podría entrar. Pablo, ¿qué áreas podríamos ser significativas para entrar en todos esos proyectos que tú estás agrupando? Hermano, más de 1 hectárea para arriba la tenemos en cuenta, por lo que dije, es un modelo supremamente incluyente, es decir, no limitamos a nadie por fuera, a todas las personas que tengan una reforestación, o sea, que tenga entre máximo 10 años, ¿cierto? Le podemos dar un espacio porque finalmente nosotros tenemos proyectos que llegan a 1.500, 2.000 hectáreas. Entonces, finalmente, ese pedacito de hectárea que tenga la persona y realmente delimitamos el tamaño a 1 hectárea, básicamente es por un tema metodológico, eh, lo hacemos hasta 1 hectárea. Entonces, esa hectárea va a ser partícipe de un proyecto de 1.500 hectáreas. Entonces, le va a tocar 1 dividido 1.500 en cantidad de costos. O sea, se hace supremamente eficiente para él. Claro, claro. Entonces, ahí queda la respuesta para Melanie. Las que tengas por licencia, no, pero las que sean por encima, pues con gusto nosotros te podemos ayudar. Aquí también hay otra pregunta de Nacional de Chocolates de David Lopera. ¿Cuáles son las mejores especies y que sean más rentables, Paulo? Esto ya David va más al negocio. No, lo que pasa es que la primera parte de la pregunta es bien complicada. ¿Cuáles son las mejores especies? Hermano, ¿para qué? ¿Querés, querés generar, no sé, un bosque nativo? Pues podría hacer un proyecto de restauración con especies nativas. El tema de mejores sería muy complejo. Ahora, más rentables en términos de qué? De producción de madera o fijación de carbono. Voy a centrar la respuesta en fijación de carbono. Las más rentables en términos de fijación de carbono son las empresas que más rápido crezcan. ¿Por qué? Porque, claro, son una aspiradora convirtiendo CO2, agua, luz, la convierten en madera, que finalmente es el CO2 que después se va a vender. Y entonces, si una especie, por decir algo, si tú quieres la rentabilidad, pues finalmente va a ir con la cantidad de bonos que generes y el precio pues que logres conseguir, pero asumiendo el mismo precio. Si tú tienes una plantación de eucaliptus, ¿cierto? Es bastante agresivo, crece muy rápido, entonces te va a generar muchos bonos. En comparación con el pino, ¿cierto? Que es una especie, digamos, de lento crecimiento, de mediano, pues, real crecimiento. Y obviamente, pues dependerá que esa especie la siembres con las condiciones adecuadas y en las zonas, digamos, adecuadas que se tienen que hacer. Pero rentabilidad en términos de carbono va a ir en su gran medida por la velocidad de crecimiento de la especie. Hay otras variables como pues la densidad. Si uno quisiera una especie de rápido crecimiento sería el balso, pero si ustedes han cogido un balso, eso finalmente pues vemos que tiene una densidad muy bajita. Entonces, al tener una menor densidad, tiene menos carbono por cada metro cúbico. Entonces, a pesar de que va a tener más volumen, va a tener menos carbono. Excelente, excelente. Bueno, por aquí pregunta, ahí han salido un par más. Daniel Pinzón dice, ¿a partir de 1 hectárea es viable en reforestación? Sí, cierto, Pablo. No aplica para restauración o conservación. O sea, es solamente reforestación moderable. Ve, realmente una restauración
finalmente viene siendo una restauración. Obviamente dependerá de dónde la hagas. Si tú haces una restauración, es decir, tú dejas que un potrero que tenías se abandone y se vuelva un bosque, pues ahí estás haciendo una restauración. Entonces, para mí son, digamos, de alguna manera el mismo concepto, porque yo estoy cambiando, yo estoy reforestando, así sea una restauración, yo estoy cambiando es de un uso de bosque a un uso de no bosque. Entonces, sí se puede incluir también una hectárea, digamos, de conservación, porque finalmente, de hecho, es una hectárea que en términos, digamos, de carbono va a tener la garantía de que se va a almacenar en la biomasa del árbol por mucho tiempo, porque pues son especies, digamos, que finalmente no van con un fin comercial, van a ir es con un fin de conservación, no queriendo decir que las plantaciones forestales finalmente atenten pues contra eso, sino que la plantación forestal captura el carbono en los productos finalmente que genera y nuevamente, como es sostenible, vuelve y siembra y vuelve y aspira carbono. Hay otra pregunta, Carlos, ahí, y es que Sí. las plantaciones de palma aplican. Mira, las plantaciones de palma en teoría sí aplican, y lo digo en teoría y lo resalto entre comillas porque, digamos, sí hay una metodología que permite hacer proyectos de palma y permite proyectos, digamos, forestales. Eh, es una metodología, digamos, nueva. Si uno se mete, digamos, a los registros, hay 3 plataformas de registro en el país, pues aún no hay un proyecto de palma, ¿cierto? Porque es un camino que apenas está, digamos, como empezando y hay grandes barreras. Y, por ejemplo, en términos forestales, se está basando que la cuantificación del carbono está en madera. Entonces, la mayoría, como dije, de proyectos conocen bien su madera y los que no la conocían, pues le tocó. Y medir un árbol, pues finalmente te da la medida del activo principal, pues con que te metiste en el negocio. En el caso de palma, pues pueden haber estudios teóricos de alguna manera y ya hay iniciativas que están cuantificando cuánta biomasa tiene una palma, cuánto crece. Y estamos en eso. Inclusive aprovecho para contarles que nosotros en una sociedad que tenemos, pues con una, ¿cómo se llama eso? En un modelo de trabajo conjunto con Cercarbono, que es uno de los programas de certificación del país, estamos trabajando en el desarrollo de metodologías que nos van a permitir a nosotros incluir aguacate, nos va a permitir incluir cítricos, nos va a permitir incluir cacao, nos va a permitir incluir café. En eso estamos trabajando. De hecho, incluso tenemos 2 proyectos piloto que estamos trabajando para la cuantificación de biomasa a partir de drones para plantaciones, digamos, de aguacate, ¿cierto? Porque es que en términos forestales yo sí mido la madera. En términos de aguacate y los otros cultivos, a mí no me interesa la madera y no me interesaba la biomasa hasta la salida del mercado del carbono. Entonces vamos avanzando en esos otros sectores. Ahí vamos poco a poco. Excelente, qué buen trabajo, Pablo, y qué avance que se va teniendo por todos los lados, no solamente desde el apoyo a las organizaciones para gestionar sus niveles o sus pagos de impuestos pues, para un ahorro tributario, sino también como a desarrollar metodologías que aporten también a que otros tipos de especies se puedan incluir, que súper trabajo vas liderando y me alegra mucho pues, que hagamos parte de este equipo de trabajo. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos, por compartir con todos nosotros este conocimiento y también muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Por aquí Sara Inés nos pregunta el correo de Pablo. Voy a colocar la primera diapositiva que aquí lo tengo, paulo.hernandez@fcgsas.com, Forestry Consulting Group. Entonces aquí se los dejo para que lo copien, lo dejaré un momentico más y un buen resto de día. Pablo, mil gracias. A todos, Carlos, a vos especial por la invitación, hermano. Y en el esquema de trabajo, como vos bien mencionas, que estamos haciendo conjuntamente, a todos los participantes, muchas gracias y quedamos muy atentos. Súper, mil gracias. Chao.